Y se lo comentaba antes del corte, para hablar de la pensión y del fraude a Pemex de María Amparo Casar, le doy la bienvenida a Nancy Flores, periodista de Contralínea. Buenas noches, Nancy, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas, Nancy? Ya, ay, Perfecto, perdón, es que quién sabe qué le pasaba a no te mi preocupes. audífono. Qué bueno que nos acompañas porque es un tema de interés público del que se estaba hablando desde la semana pasada y tú puntualmente has estado publicando documentos que refuerzan pues lo que se planteó desde la mañanera y lo que planteó Octavio Romero Oropeza. Tú identificas varios momentos importantes en este caso. Cuéntanos de qué se trata. Sí, muy buenas noches, Braulio, y buenas noches a la audiencia. En efecto, hay un tema, me parece a mí, de relevancia y de interés público por dos asuntos. Primero, porque es dinero público. El dinero público hay que reconocer que es dinero del pueblo de México y el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se gasta este dinero. Y segundo, porque se trata de una figura que además se ha colocado en el centro de una discusión sobre el combate a la corrupción a través de esta organización que crea el empresario y ahora líder de la oposición, Claudio X González Guajardo, que es Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad. Entonces, dejando en claro por qué es de interés público esta información, vamos a ver una línea de tiempo muy interesante. Esta línea de tiempo nos lleva primero a entender dónde estaba colocada María Amparo Casar Pérez en el sexenio de Vicente Fox y eso nos conduce a pues ubicarla en la Secretaría de Gobernación, en un puesto muy relevante como es la coordinación de asesores del secretario de Gobernación de entonces, Santiago Krill Miranda, y como tal un puesto de poder. Un puesto de poder, además desde una de las secretarías fuertes, recordemos que el presidente de entonces, Vicente Fox, era un presidente muy débil ante un gabinete que lo superaba. Se hablaba de pugnas incluso entre su propio gabinete, ahí está el caso de Francisco Gil Díaz. En fin, dos hombres muy poderosos eran Krill y Francisco Gil Díaz. Y de ahí se entiende el poder que pudo haber tenido en aquellos momentos María Amparo Casar, siendo una funcionaria relevante de la SEGO. Este caso, si seguimos esta línea de tiempo, es muy interesante porque se contrata al esposo de María Amparo Casar el 1 de junio de 2004. Ese mismo mes de junio obtiene dos créditos, dos financiamientos por más de 600,000 pesos. Es decir, alguien que entra a una empresa y de inmediato se le asignan dos créditos. Eh, Eso ocurre en junio, pero además hay documentos muy interesantes. Hay una declaración de quien fuera su entonces jefe, quien además es hermano del vocero del presidente Vicente Fox. Ujú. Recordar que el vocero es Rubén Aguilar Valenzuela, su hermano Octavio Aguilar Valenzuela era director de administración de Petróleos Mexicanos, el jefe directo de el esposo de María Amparo Casar. Lo contrata por amiguismo, eso es lo que se deriva de estas propias documentaciones, porque dice, años atrás su hija se hizo amiga de la hija de Amparo Casar y de pues su esposo, que finalmente se suicida, y por eso lo contrata en Petróleos Mexicanos. En estos 4 meses que él se desempeña en Pemex, pues se dan estas situaciones del préstamo, por ejemplo, de los salarios abultados, incluso de sobresalarios. Eso también se da a conocer en este expediente. Todavía no publico yo ese documento. Se los estoy adelantando, pero le dieron incluso, le daban dinero de más que después tuvo que regresar María para casar. Bueno, ya finalmente llega este día trágico donde el 7 de octubre se suicida. El 9 de octubre se determina por los ministerios públicos que fue suicidio. Sin embargo, el 15 de octubre ya se estaba tramitando toda la pensión y los demás gastos que incluyen, pues ya lo sabemos, el pago de las escuelas de los dos hijos, tanto en licenciatura como en maestría en el ITAM. Se lo pagamos las mexicanas y los mexicanos porque este es dinero público y de ahí para adelante todo es pues una serie de
pareciera complicidades, eso lo debería determinar un juez, para generar lo que Petróleos Mexicanos finalmente está denunciando, que es un fraude continuado, porque ella cobró su pensión hasta 2024, el mes de febrero, cuando le fue cancelada, y entonces Pemex mete esta denuncia de carácter penal. Los tiempos son muy interesantes porque todo ocurre muy rápido. Ujú. O sea, se contrata en junio y se suicida en octubre y se le da esta pensión millonaria tanto a la esposa como a los hijos. Los hijos la dejaron de percibir después de los 25 años o después de que acabaron su maestría. Cual fuera el caso, esos datos no quedan muy claros en el expediente, pero lo que sí queda claro es que por 4 meses se pagó una pensión que supera los 31 millones de pesos y además un seguro de vida que tampoco procedía por ser suicidio, el motivo de la muerte, por otros 17.6 millones de pesos. Ahorita, Nancy, tú nos decías que el 7 de octubre de 2024 es cuando Carlos Márquez Padilla muere, cuando se suicida, cuando se tira de la ventana, presuntamente se tira de la ventana de las instalaciones de Pemex. El 9 de octubre se confirma que sí se trata de un suicidio y el 11 de octubre empieza a cambiarse esta versión. ¿En función de qué es que empieza a cambiarse esa versión? No, se empieza, digamos que desde un principio se Ujú, intenta cambiar esta versión, porque en los propios documentos, en la declaración de Octavio eh, Aguilar Valenzuela, que ujú. era el jefe inmediato, que no estaba, según estas informaciones, no estaba en la Ciudad de México cuando ocurren los hechos, porque además es muy interesante esta situación. Hay versiones periodísticas que apuntan que el suicidio se comete desde la oficina de Octavio Aguilar Valenzuela. Eso estaría por confirmarse, eso no viene en el expediente, solo viene en versiones periodísticas. Eh, Él en un principio declara que seguramente fue un accidente fatal porque a esta persona le gustaba fumar muy cerca de la ventana y que entonces quizá se hubiera arrojado. Déjame comentarte, Braulio, que nosotros en Contralínea hemos estado investigando con personal de Pemex de aquel entonces, que eran funcionarios, altos funcionarios de Petróleos Mexicanos en aquel momento, cómo son las ventanas, porque nos llama la atención pues que esto pudiera manejarse en algún momento como un accidente, toda vez que edificios muy, muy altos y sobre todo el gobierno tienen que tener ciertos lineamientos. Y entre ellos, pues es que no sea fácil que alguien se caiga por la ventana. O sea, ese es un principio y hay muchas medidas de seguridad al respecto. Bueno, nos dicen que las ventanas son de un grosor como de 40 centímetros, o sea, de apertura, o un poco menos, creo. Me parece que como 20 centímetros. Bueno, el punto es que no cabe una persona. Claro. Ahí, o sea, que tuvo que haber una manipulación de la ventana, digamos, zafarla para poder caer, incluso si hubiera sido un homicidio, cosa que se descartó totalmente. Entonces, esa versión empieza con esta primera declaración de Octavio Aguilar Valenzuela, el primer, segundo día que había ocurrido esto, a pesar de que el Ministerio Público pues venía argumentando que era un suicidio desde el 9 de octubre. Pero esto se alarga, toda esta investigación se alarga hasta noviembre de 2004. Y es este periodo que aprovechan para que antes de que acabe o salga la conclusión final, que es este dictamen pericial, donde ya se establece que fue un acto voluntario del esposo de María Amparo Casar arrojarse del piso 12 para quitarse la vida. Cuando ya se determina esto, ya estaba la pensión, digamos, entregada, o sea, porque esto ocurrió luego, el 7 de octubre, él se suicida y el 15 de octubre ya estaban ellos, los tres, tanto María Amparo Casar como sus dos hijos, tramitándola, y el Ujú. mismo 15 de octubre, lo cual también llama la atención, las autoridades de Pemex le dicen ya está aprobado. O sea, ¿cuándo ha funcionado también
esta institución, la propia María Amparo Casar, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se ha encargado de criticar sistemáticamente a Pemex por sus procesos tan lentos, etcétera. Bueno, pues no es en su caso y ella tampoco nunca nos habló de su caso, porque evidentemente la pone en un momento, digamos, crucial de su vida como esta persona que señala constantemente a otras personas como presuntos corruptos, incluso sin pruebas, pero ahora sí se confirma lo que siempre ha dicho el presidente de que entonces Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en realidad es Mexicanos a favor de la corrupción y a favor de la impunidad. Me parece a mí, Braulio, sobre todo porque en cualquier otro momento esta organización, si fuera cualquier otra persona, sobre todo una persona relacionada con la Cuarta Transformación, estarían exigiendo la Sin separación duda. de su cargo como pues presidenta de esta organización. Y además que se hiciera una investigación completa, porque ella era servidora pública en ese Ujú. momento que gestionó esta pensión y además se hace digamos, con esta actitud de torcer los hechos para que le pueda pagar, porque, claro, las leyes y los reglamentos de Petróleos Mexicanos indican que es en caso de accidente, como lo mencionó hoy el propio Romero Oropesa en la conferencia presidencial, Braulio. Pues sin duda muchas irregularidades en esta línea del tiempo y en ese relato que nos haces de este caso. Seguramente seguirá saliendo información y me gustaría dejar los micrófonos abiertos, agradecerte que nos acompañes hoy, dejar los micrófonos abiertos para que podamos hablar más adelante de todo lo que siga saliendo en este caso. Te mando un fuerte abrazo, gracias Nancy. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.